Uno. A ver este. Uno. A ver este. Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí. Hola, hola, hola. Sí. Hola, hola. Sí. Sí.
Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreira, Senhor Vice-Presidente Miguel Pinto, Senhor Vice-Presidente Miguel Pinto Nunes. Con un origen caótico e inesperado. Es ese camino espiralado que a veces atraviesa mares tumultuosos, por profundidades temerosas, pero también por cielos claros y atardeceres cálidos. Y es allí donde se produce la magia, el encuentro con los otros. Vejo o mundo como a minha tela, com a minha imaginação, Mas no final, quem sou eu? Bom dia, Santo Padre. Bom dia, Santo Padre. Mais uma vez, a nossa casa de escolas. Mais uma vez, esta vez, a nossa casa de escolas. Na linda cidade de Cascais. Na linda cidade de Cascais. Pela primeira vez. En el corazón del mural más grande del mundo. En el corazón del mural más grande del mundo. Aquí concluye más de 3,5 kilómetros de encuentros entre jóvenes reclusos, de encuentros entre jóvenes reclusos, ancianos, niños huérfanos con discapacidad, refugiados, funcionarios del gobierno, refugiados, personas hospitalizadas, personas hospitalizadas, personas sin techo, empresarios, escuelas públicas, privadas, universidades, públicas, privadas, universidades, foram mais de 5.000 pessoas, mais de 100 pessoas que se juntaram para partilhar o próprio caos com nós outros, e encontrar juntos um sentido. Hoje, nos acompanham alguns dos protagonistas. Os nossos jovens da escola. Que além de tornar-se educadores, terminaram neste percurso uma grande obra de arte. São eles, muito melhor que eu, que podem contar as suas vivências, e também fazerem algumas perguntas das suas experiências. Força, Leslie. Bom dia. Escolas. Quando me foi apresentado, não tive dúvidas em aceitar e abraçar. Porque é um espaço onde todos partilham as suas emoções e sentimentos. É um espaço onde cada um contribui com valores éticos e morais para o bem-estar da comunidade, independentemente da sua religião, sou guineense, da Guiné-Bissau e sou muçulmano. Sinto-me neste espaço, como sendo muçulmano, sinto obrigação e dever de me juntar e de fazer parte deste movimento.
e fazer parte deste movimento. Porque o que o Islão também apela, entre as crenças, é a boa convivência entre as crenças, apela pelo bem-estar da comunidade, e apela para aquilo que devemos fazer, pelo cuidado que devemos ter, com os próximos. Por essa razão, gostaria de perguntar o porquê de escolas ser um espaço onde todos se identificam, de tanta diversidade, uma obra de arte, para ter uma obra de arte. Obrigado. Escolas posibilita esto, que cada uno se sienta interpretado por el gran respeto, pero es un respeto no estático, que pone en marcha, para hacer cosas, para expresarse haciendo. Esta pintura que, como me decía del Corral, capilla, es una Sistina, pintada por ustedes. Escolas te pone en marcha, escolas te hace respetar al otro, escola te hace respetar y escuchar al otro que tiene algo que decir, y escuchar al otro que tiene algo que decirte, y el otro escucharte a vos, porque escolas te muestra el camino hacia adelante. El camino hacia adelante. Si por ahí te quedás, te levanta y te hace. Escolas es un encuentro caminando. Todos. Del país que seas, de la religión que seas, de la religión que seas. Mirar adelante y caminar juntos. Y constructivo. Y eso es 3 kilómetros y medio de mural. Como los 3 kilómetros que ustedes han hecho para llegar acá. Eu queria seguir um pouco na direção da diversidade, para entrar no tema que foi a base do nosso 2 meses de trabalho, que é o caos. 2 meses de trabalho. Nós enquanto grupo e eu também tivemos a oportunidade de visitar várias comunidades diferentes, várias pessoas diferentes, são de religiões diferentes, culturas diferentes. Isso nos deu uma oportunidade grandiosa de aprofundar cada vez mais, não da própria pessoa, mas também da própria comunidade, mas também que é de toda a comunidade. O sentimento verdadeiro que elas tinham, as verdadeiras dores que elas sentiam, as verdadeiras dores que elas sentiam, dar a oportunidade a elas e com isso representarem tudo isso, de representarem tudo isso com uma linha, com uma pincelada, com dar a oportunidade de se expressarem, dar a oportunidade de se expressarem, afeta a nós, toca o nosso coração, afeta a nós, para pensarmos, será que temos esse sentimento? Será que temos esse sentimento? Essas dores fazem parte? Será que essas dores fazem parte do nosso convívio? Então, queria perguntar, o que seria da nossa existência? O que seria da nossa existência sem o caos original? Obrigado. Vos decís caos. La crisis. La crisis. ¿Sabes de dónde viene la palabra? Cuando se cosechaba el trigo, se pasaba por una zaranda. Se cribaba. Crisis. Y la crisis en las personas, situaciones de la vida, acontecimientos, problemas orgánicos tuyos, o mal humor, te hace cribar. Vos tenés que elegir. Una vida sin crisis. Es una vida séptica. ¿A vos te gusta tomar agua?
te gusta? Si yo te doy agua destilada, el agua destilada es un agua sin crisis. El agua destilada es un agua sin crisis. Una vida sin crisis es como el agua destilada. Una vida sin crisis es como el agua destilada. No tiene sabor a nada. No tiene sabor a nada. No sirve para nada. No sirve para nada. Para guardarla en el ropero y cerrar la puerta. Para guardarla en el ropero y cerrar la puerta. Las crisis hay que asumirlas. Las crisis hay que asumirlas y resolverlas. Hay que asumirlas y resolverlas. Quedarse en la crisis tampoco es bueno. Quedarse en la crisis tampoco es bueno, porque es un suicidio. Es como estar girando, ¿no? Girando. Las crisis hay que caminarlas, hay que asumirlas. Y raramente solo. Y eso también es importante. En el grupo. Caminar juntos para enfrentar crisis, resolver cosas juntos y seguir adelante. Y crecer juntos. Bueno, adelante. Aunque sea para comer una feijoada. Nestes dois últimos meses trabalhámos fazer o mural para conseguir fazer o mural que lá fora realmente representa o caos. Realmente representa que muitas vezes quando o caos que vivemos e quando vivemos de perto o vivemos não compreendemos e é uma grande confusão, parecem só uma grande confusão, parecem só linhas, mas a verdade é que chega um ponto em que nós nessa distância começamos a conseguir ver formas, começamos a conseguir ter um sentido, a conseguir alcançar mais do que aquilo que muitas vezes apenas sentimos, mas sim conseguimos expressá-lo. Para mim, por exemplo, foi uma experiência muito grande, porque uma experiência também já vivi momentos de muito caos, também já vivi momentos de muito caos na minha vida, acho que todos nós vivemos. A verdade é que ouvir a história dos outros e estar verdadeiramente aberta para ouvir, a partilhar todas estas pessoas que fizeram parte deste mural. Foi um privilégio para nós, acho que mais privilégio para nós que estamos aqui e que facilitámos isso ter acontecido. Tudo isto porque buscamos este sentido, porque todos nós buscamos este sentido profundo e todos nós buscamos este sentido profundo, que é algo maior do que simplesmente estar aqui. Então, queríamos perguntar-lhe, enquanto passou neste mural, o que sentiu, o que passou durante esta experiência até chegar aqui ao coração, e que realmente é simplesmente para nós ou início ou fim, não sabemos. E antes de responder também, em nome de todos, oferecer-lhe um pincel. Este pincel representa todos nós. Lindo lo que decís del caos. Había alguien que decía que la vida del hombre, nuestra vida humana, hacer del caos un cosmos. O sea, de lo que no tiene sentido, lo caótico, hacer un sentido abierto, invitador. Y esto, yo no quiero ponerme acá catequista, pero si vemos la estructura, del relato de la creación, que es un relato mítico, en el sentido verdadero de la palabra mito, porque el mito es un modo de conocimiento. Entonces usa esa historia, el que escribió el relato de la creación, entre paréntesis, eso se escribió mucho después que el pueblo judío tuvo la experiencia de su liberación, ¿no? O sea, primero estuvo la experiencia del éxodo de judío y después miran hacia atrás y cómo empezó la historia. Bueno, cómo se transformó el caos en cosmos. Y ahí está en
lenguaje poético, cómo Dios del caos un día hace la luz, otro día hace el hambre, un día hace la luz, otro día hace el hambre, creando cosas y transformando el caos en creando cosas y transformando el caos en lo mismo. Hay momentos de crisis, vuelvo a tomar la palabra, hay momentos de crisis que son caóticos, que vos no sabés dónde estás parado, que son caóticos, que vos no sabés dónde estás parado. Todos pasamos esos momentos. Oscuro. Y ahí el trabajo caos personal. Y ahí el trabajo de personas que nos acompañan, de un grupo de personas que nos acompañan, de un grupo así. A mí me cuesta trabajo, en este caos me cuesta trabajo pensar en este caos de la Sistina, que hay detrás un cosmos, pensar el cosmos, que hay detrás un cosmos. Lo están armando ustedes, el cosmos, en el mensaje lo están que están ustedes, llevando adelante, en el mensaje que están llevando adelante, no nunca esto, de un caos, no nunca esto. De un caos, transformar y ese es el camino de cada uno, ¿no? Y ese es el camino, una vida que se queda en lo caótico, una vida que se queda en lo caótico, y una vida que nunca sintió el caos, y una vida que nunca sintió el caos. Son una vida como destilada, son una vida todo perfecto, ¿no? Destilada. Y las vidas destiladas, todo perfecto, ¿no? No dan. Y las vidas destiladas se mueren en sí mismas. No dan vida. Es una vida que se muere en sintió la crisis como caos. Es una vida que no nada. Sintió la crisis como caos dentro de sí y en la comunidad. Fue transformando de sí y en la comunidad. O la vida fue transformando en la vida personal o la vida de relaciones en un cosmos. Chapo. É uma alegria para nós concluir assim este caminho. É uma alegria para nós concluir assim este caminho. Apesar desta experiência terminar, mas gostamos de pensar desta experiência terminar. Gostamos de pensar que a obra realmente nunca termina. Vamos concluir começando. Por isso hoje, e assim como vamos concluir começando, um novo caminho se abre. E assim como um caminho se fecha, decidimos chamar este projeto se abre. Vida entre mundos. Decidimos chamar este projeto de facto tudo moral. Vida entre mundos. Uma experiência de facto tudo uma expressão de uma vida que nasce do encontro e uma expressão da vida que nasce do encontro. Por isso hoje vamos dar diferentes e reunir. Por isso hoje vamos dar um salto com o mundo virtual. O mundo físico. Vamos a pedirte, querido Francisco, que nos acompañes hasta la pared que tenés atrás, que nos acompañes hasta la pared que tenés atrás, y nos regales la última pincelada de este mural. Y nos regales la última pincelada de este mural. Capaz de iniciar al mismo tiempo una nueva obra virtual, capaz de iniciar al mismo tiempo que va a conseguir una nueva obra virtual, las diferentes comunidades de escuelas que va a conseguir reunir las diferentes comunidades de escuelas en todo el mundo. El video, el pincel este virtual, el video, el pincel este virtual es un arma para la paz. Es un arma para la paz. Parece una pistola porque vas a gatillar acá. Pero en vez de matar, con esta pincelada que vas a dar en la pared, también vas a estar dándola en el mundo virtual. En este momento hay chicos de escuelas en Mozambique que tienen puesto un artefacto en Mozambique, en Tofo, para ver tu pincelada que vas a hacer ahora y seguirla en el mundo virtual. Porque los jóvenes quieren que seas vos el que una el mundo físico con el mundo virtual, para que el mundo virtual nunca deje de ser concreto y comprometido con la realidad. Estamos en la pared. Me gusta. Vení, este lado. Está muy lindo. Pintalo, sí, la pared por acá. Pinta. Che, no pinta nada, dale pintura. Es muy virtual, pero poco físico. Ahora sí.
Micrófono. Esta es la historia del buen samaritano. Y ninguno de nosotros está eximido de ser un buen samaritano. Es una obligación que todos tenemos. Cada uno tiene que buscarlo en la vida. Pero uno que termina su vida como un buen samaritano, perdió. Perdió como en la guerra. Resulta que el buen samaritano se encuentra tirado en el suelo. Pero antes pasó un levita, pasó un sacerdote y estaban apurados. No le dieron bolilla. Pero más que estaban apurados, no podían tocarlo porque había sangre, un hombre herido. Y según la legislación de ese tiempo, el que tocaba la sangre quedaba impuro, no sé por cuánto tiempo, y tenía que purificar. Entonces eso le impedía cumplir sus deberes, no tocar. Morite, pero yo no te toco, yo impuro no me quedo. Morite, pero yo impuro no me quedo. No se olviden eso. ¿Cuántas veces puede pasar por nuestra mente? Morite, pero yo impuro no me quedo. ¿Cuántas veces se prefiere la pureza ritual a la cercanía humana? Bueno, resulta que viene un samaritano. Los samaritanos en la mentalidad de esa época eran atorrantes, eran todos atorrantes, negociantes, no eran puros de mente, de corazón, eran marginados. Y este se para y lo ve y dice la historia que sintió compasión. Morite, yo cuido mi pureza, sintió compasión. Le dejo la pregunta, ¿qué cosas a mí me hacen sentir compasión? ¿O vos tenés un corazón tan seco que ya no tiene compasión? Cada uno se responde. Y entonces, ¿qué sucede? Lo lleva a una posada y le consigue en el hotel de ahí, del pueblo ese, le consigue una pieza. Y le dice, mira, yo voy a pasar dentro de 3 días de vuelta. Le dice al hotelero, pues toma, te pago esto, y si hace falta más a la vuelta te lo pago. Este atorrante era un buen pagador. Entonces tenemos los ladrones que matan, el buen samaritano que lo cuida, el levita y el sacerdote que se van para no quedar impuros. Y Jesús dice en el reino de los cielos, este entra, porque se movió a compasión. Piensen un poco esta historia. ¿Dónde estoy yo acá haciendo daño a la gente? ¿Dónde estoy yo acá sacándole el cuerpo a las dificultades reales? ¿O me ensucio las manos? A veces en la vida hay que ensuciarse las manos para no ensuciar el corazón. Muchas gracias, querido Francisco, por tu regalo. Una verdadera seña para seguir caminando juntos. Ahora les voy a dar la bendición. Pero ustedes me prometen desearme bendición a mí después. Y rezar y desear para que el Señor me bendiga. O Señor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Recen por mí. Y el que de ustedes no reza, porque no puede o porque no se siente, mándeme buena onda. Eso sí. Convidamos agora ao Santo Padre, como no ano 2000, na Praça de Maio de Buenos Aires, a nos acompanhar para a bendição da videira,
ritual da escola e símbolo do encontro entre mundos diferentes. Bom dia, estás bom? Aqui me tens ajoelhado, Senhor, aceita o meu recado que hoje deixo ao filho teu. Senhora, leva tudo que é meu. Senhora, leva tudo o que é meu. São alegrias e são tristezas, são os meus dias, toda a beleza que sempre encontro em meu viver. Senhora, venho agradecer. Senhora, venho agradecer amor que sinto em seu olhar, calma que encontro em seu escutar. Senhor, aceita o meu recado. Senhora, leva tudo que é meu. Assim me encontro ajoelhado, assim me dou ao filho teu. Amor que sinto em seu olhar, calma que encontro em seu escutar. Senhor, aceita o meu recado. Senhora, leva tudo que é meu. Assim me encontro ajoelhado, assim me dou ao filho teu. Muito obrigada, Cuca, embaixadora da Escolas em Portugal, por nos acompanhar com o teu talento desde a origem deste espaço. E se falamos de origem, falamos de dois grandes símbolos de escolas, Oliveira e a bola de cá, sinónimo de gratidão e beleza. Por isso, invitamos a la ley de escuelas de Estados Unidos
para entregar esta pelota de taco al Papa Francisco. Queremos pedirte, Santo Padre, si podés firmarla, para que ella misma la lleve de regreso a la sede de Los Ángeles, donde va a realizarse el próximo Mundial de Fútbol. Por último, Santo Padre, pedimos que bendiga a todos nós, esta Oliveira, e a todos os que participaram de alguma maneira na vida entre muitos, todos os que estamos aqui, os que estão fisicamente connosco. Y a todos los que no pueden estar aquí, los que nos sigan con el corazón, que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nossas dores, ouvi a voz e na agonia, quando chegar, sei já rezar Ave Maria, sei já rezar.
Déjales tomo una foto a ellos. Sigan ahí, sigan. No me vean si no quieren, solamente ahí sigan ustedes. Andiamo.